Un saludo, muy buenas tardes, bienvenidos al Abierto al Atardecer. Hoy le tenemos preparado un menú bastante interesante. Hablaremos con un culturista que es campeón del mundo, universo, como quieran ustedes. Lo ganó además el tío fuera de España. Luego hablaremos de esta historia porque es muy chula. Y además, un tío de Vera que se le ha currado un montón, que ha tenido que empezar y dejarlo varias veces. Bueno, una historia preciosa. Hablaremos también con un cortador de jamón, almeriense también, que está compitiendo, llevando nuestro nombre a muchos sitios y aparte haciendo pues, una gran labor, partiendo jamones, ¿no? y abriendo ese manjar que es el jamón. Y vamos a empezar hablando de un libro que lleva por título Azorín 1970 y nos cuenta una historia dramática que a personas que somos, por ejemplo, del 80, pues no nos ha llegado, como es el caso de este edificio que se cayó y que acabó con la vida de muchas personas. Bueno, esta historia la ha sacado en una labor de investigación un compañero, periodista y también escritor, José Manuel Bertones. Muy buenas. Hola, buenas tardes, gracias por invitarme. Ha rescatado, digamos, esta historia que yo personalmente, ya te digo, soy periodista, eso sí, nací en el 80, pero yo la desconocía por completo, no tenía ni idea. Serás de los pocos almerienses que, nacido después del año 70, no ha oído hablar del tema. Seguro que ha oído hablar alguna referencia, seguro, porque el tema del Azorín yo creo que es una cicatriz, una gran cicatriz que tiene todos los almerienses en el corazón, porque fue un tema tan dramático, tan doloroso, tan profundo, tan trágico, que quien no lo vivió en ese momento lo ha contado a su hijo, a sus nietos, a sus sobrinos, y es un tema que la verdad es que estaba ahí, nadie había querido rascar un poco, buscar qué pasó, porque las sentencias judiciales están ahí desde el momento que se hicieron públicas, pero yo lo que he querido es, para las personas que, como tú, nacieron posteriormente al año 70, dar a conocer qué ocurrió realmente allí, pero también cómo era la Almería del año 70. Ajá. Qué se hacía, qué no se hacía, cuántos almerienses se iban a estudiar fuera, cuánto valía un kilo de patata en el mercado central, qué equipos de fútbol había. Todo eso se cuenta siempre con la columna vertebral del edificio Azorín. Ajá. Porque claro, para entender lo que ocurrió también hay que tener un poco el trasfondo histórico, ¿no? O lo Claro, que era la Almería de la época. Claro, hay que tener en cuenta que este edificio se construyó en una zona que era vega, que era campo. El primer capítulo lo refleja, era un lugar donde se cultivaban patatas, tomates, mandarinas, limones, que abastecían a la ciudad. Poco a poco la ciudad, como pasa ahora también, con la zona de la vega, se comió la vega, se troceó, se hicieron pequeños o grandes solares y ahí se construyó. ¿Qué ocurrió? Que esa zona de Almería necesitaba de todo, porque era una zona nueva, era una zona que no tenía nada. Entonces hubo que crear nuevos colegios, que también se cuenta. El Colegio del Arcángel se trasladó allí, muchísimos almerienses han estudiado allí y lo recordarán. Había que crear industria, comercio, tiendas de barrio, incluso sala de velatorio hubo en esa zona. Con lo cual es una parte de Almería que nació paralelamente a una tragedia terrible. ¿De qué zona estamos hablando? Que no lo hemos dicho. Estamos hablando de lo que es la actual. De la actual zona de la calle Altamira, Hermano Pinzón, lo que los mayores recordarán como Huerta de Azcona. Ajá. Ahí queda un poco, pero hay algunos lugares en la capital almeriense que se llaman Azcona, como uno de los institutos de la ciudad. Ese nombre evoca la huerta que había en el lugar donde ahora está la calle Altamira, la calle Hermano Pinzón, toda esa zona. Hay 30 y tantas calles que se crearon en ese rectángulo que iba desde la calle San Juan Bosco a la avenida de la Estación y por los otros extremos desde la Rambla hasta la carretera de Ronda. Ahí hay muchísimas viviendas. Yo creo que prácticamente todas las comunidades de propietarios quedan reflejadas ahí. El nombre del edificio, hay muchos vecinos que se trasladaron a vivir allí porque eran casas que tenían, entre comillas, la modernidad de cuartos de baño grandes, cocinas grandes, las famosas formicas de decoración que había. En fin, desgraciadamente esa tragedia hizo que, bueno, que la zona no es que ralentizara su crecer, pero sí durante unos años estuvo semiparalizada. Hay una anécdota
entre comillas, graciosa, porque no es nada de gracioso lo que ocurrió allí, y es que las calles nuevas que se crearon en esa antigua huerta fueron utilizadas por el alcalde de la ciudad de aquella época como desahogo de aparcamiento de las calles que rodean la plaza, el Mercado Central, Obispo Verá, el Paseo, que antes era de doble dirección. Todas esas calles se colapsaban cuando los agricultores de los pueblos cercanos venían a vender sus productos. Entonces hubo un bando diciendo que los autoturismos y furgonetas de fuera de la población de Almería tenían que aparcar en la zona de la calle Altamira. Imagínate si eso ahora se lleva a cabo. Había mucho espacio, calles muy anchas, avenidas, como se decía, modernas, y bueno, todo eso se relata paralelamente a cómo se construyó el edificio, cómo se cayó, qué efecto tuvo en la población. Ya lo he dicho que fue una tragedia que ha perdurado durante generaciones, y bueno, esa es la idea, vertebrar cómo era la ciudad de Almería, incluso la provincia también, se habla hasta de 53 pueblos de la provincia, cómo era la provincia de Almería y la ciudad de Almería cuando ocurrió esa desgracia. ¿Qué día ocurre? ¿Cuándo ocurre? 15 de septiembre del año 70 a las 2:15 de la tarde. Estamos muy cerquita del 50 aniversario. Claro, este libro, como tú bien comentabas, ha llevado mucho tiempo de investigación, pero viendo que el próximo año 2020 se cumple el medio siglo de la tragedia, yo pensé que era el momento de acelerar el proceso de concluir el libro, sobre todo como homenaje a todas aquellas personas que fallecieron, a sus familias que quedaron muy desamparados durante mucho tiempo, aquellos huérfanos que muchos de ellos tuvieron que dejar el colegio y dedicarse a la construcción, que era el oficio que había matado a sus padres. Esa familia, yo creo que Almería les debe un reconocimiento, y mientras que llega, pues que sirva el libro de Azorín 1970. ¿Cuántas víctimas hubo mortales? 15 muertos. 15 muertos. Y hubo 15 muertos, algunos de ellos fueron extraídos gracias a la colaboración de muchísimas empresas, de operarios del puerto, de la famosa Compañía Andaluza de Minas, que desplazaron allí maquinaria, personal. Muchos fueron rescatados con vida, pero las heridas eran tan terribles. Ten en cuenta que se desplomó un edificio de 72 viviendas totalmente encima de los obreros, con lo cual la tragedia fue horrible. El expediente judicial, en su momento que se creó, pues lógicamente tiene documentos gráficos de cómo esas personas eran rescatadas. Yo no he querido publicar nada de eso porque... Ni ahondar en el morbo, ¿no? Yo he querido que sea un homenaje a aquella familia, a aquella gente, y que las personas que, por referencia o sin referencia, han oído hablar de este tema, pues que conozcan un poco más qué pasó realmente el 15 de septiembre del año 70. E incluso he tenido la suerte de saber hasta cuántos pasajeros venían en el barco de Melilla ese día. O sea, la investigación la ha querido ampliar tanto que muchas veces se me iba de las manos. Pero bueno... Hay que acotarla, ¿no? Digámoslo así. Claro, pero bueno, una imagen de la sociedad de la época yo creo que es conveniente para situar también por qué se construyeron tantos edificios, qué necesidades de vivienda había en Almería en aquella época. Hay que tener en cuenta que no llegaba al 5% de las viviendas de la ciudad tenían cuarto de baño en ese momento. Las familias se apiñaban en las casas porque eran familias habitualmente numerosas, y no solo eso, sino que la abuela, la tía, la prima, la sobrina del pueblo venía a la capital, con lo cual era muy habitual que en casas pequeñas con condiciones malas hubiese, o no buenas, hubiese mucha gente. Todos estos edificios de la Huerta de Azcona hicieron que al menos la sociedad almeriense viviese un poco mejor. Eso hay que reconocerlo también al sector productivo y al tejido empresarial de aquella época. También es un pequeño homenaje a un sector que conoces como es el periodístico, porque, claro, era una época complicada. Muy complicada. Había ocurrido una tragedia de esta índole, vivíamos en plena dictadura, y no todo se podía decir como era, ¿no? Y había que decirlo. Sí, y lo dijeron muy bien. Lo dijeron muy bien. Tengo la suerte de que el prólogo lo ha escrito la extraordinaria periodista almeriense Aurea Martínez Navarro, que vivió la tragedia como profesional de la información. Ya vivió también Palomares unos años antes, pero junto a ella otros periodistas de la época, Román, Cairo, en fin, todos los menciono en el libro, escribían con un alarde casi poético
para intentar sortear la censura, que evidentemente era rígida y férrea, y a informar de lo que realmente estaba ocurriendo. Hay unas crónicas y hay unos artículos que son extraordinarios, están escritos con corazón, están escritos con un léxico fabuloso, y yo, uno de los capítulos, es verdad que aunque sean compañeros de profesión y en parte me toque o nos toque a nosotros, he querido homenajearlos porque escribir de aquella tragedia con una censura tan terrible y de un tema tan trágico y en Almería era muy complicado, y lo consiguieron, vamos, con matrícula de honor. Ajá. Y sin Google, ¿eh? Claro. Allí los periodistas estaban haciendo guardia. Claro. Haciendo guardia durante los 3 o 4 días que duró la operación de la búsqueda y extraerlo a los pobres albañiles. Estaban allí, y si se iban a comer media hora dejaban ahí a su hijo, o dejaban allí a alguien que le avisase rápido, porque claro, tenían que informar. Y entonces desde Almería prácticamente todos eran corresponsales de alguna agencia de noticias, de las pocas que había, de Logos, de EFE, de Cifra, informaban rápidamente de lo ocurrido, y esa noticia tuvo una trascendencia nacional muy grande. De hecho, salió en el telediario, en fin, como es lógico, porque era una noticia muy grave y era un tema muy, muy difícil de no contar, había que decirlo. Un tema dramático que hemos visto algún titular, provocó también una pequeña ola de solidaridad, no, una pequeña, no, una gran ola de solidaridad. En las tareas de rescate, durante los días que se prolongaron, participaron decenas de personas que se iban haciendo turnos. Las autoridades de la época establecieron grupos de rescate que trabajaban durante 1 hora, eran sustituidos por otros, y a las 8 o 10 horas volvían para seguir buscando, inicialmente con la esperanza de que alguien tuviese con vida, pero luego ya, evidentemente, pues para rescatar los cuerpos. Hubo, por la documentación que yo he podido buscar y encontrar, hubo una solidaridad tremenda de los almerienses, no en parte por las autoridades oficiales, que yo creo que a la familia, una vez que se apaciguó el tema, las dejaron un poco abandonadas. De la mano, ¿no?, de Dios. Pero la solidaridad ciudadana, empresarial, fue tremenda. Las mejores máquinas del puerto, esta mañana al presidente de la autoridad portuaria se lo comentaba porque quería que recordar junto ese tema. Las mejores máquinas que había en el puerto se desplazaron allí. Las mejores máquinas de la empresa constructora Grúa se desplazaron allí. Incluso el Consejo de Ministros cambió su horario habitual porque el ministro de Trabajo se desplazó cuando todavía había cadáveres debajo de los escombros, se desplazó a Almería para coordinar las labores de rescate. Aquello fue terrible, pero también fue terrible el post-hundimiento. Yo, por lo que he podido comprobar, no se le trató a las familias de esos 15 fallecidos como tendría que haberse tratado. Y yo creo que Almería sigue sin recordar a aquellas 15 personas. Yo creo que algo tendría que haber en Almería que evocase esa tragedia, ¿no? Esa tragedia. Ajá. Que fuera una placa, ¿no? Un monumento, un monolito. Las autoridades correspondientes deben de decidirlo, pero ya digo, mientras tanto, pues mi pequeño homenaje pues queda ahí. Ajá. Tu libro, Azorín 1970, también tiene una parte solidaria, hablando de solidaridad, en este caso con el pueblo argentino, ¿no? Con el pueblo argentino, con unos misioneros de Almería. Unos misioneros de Almería que se marcharon a la Patagonia, Argentina, hace muchísimos años, a intentar extraer a niños y niñas de la calle en situaciones de abandono o en situación muy peligrosa, que le están dando educación, le están enseñando un oficio, y la situación en Argentina ahora, como todo el mundo sabe, es muy complicada. Con lo cual, bueno, si podemos ayudarle a mantener esa solidaria labor y esa labor extraordinaria que los misioneros de Almería están haciendo, son todos de Almería. O sea que me comentaba Luis, que además Luis estudió conmigo el bachiller y se marchó allí después de estar en varios municipios. Me decía que cada zona de educación de ese centro, carpintería, agricultura, tal, lleva un nombre de Almería. Huerta Alhama, carpintería Elegido, no sé cuánto Macael. Yo creo que merece la pena ayudarle. Ajá.
Volvemos a Azorín 1970, este libro que sin duda nos evoca a un tiempo pasado, a una Almería que era mucho más pequeñita, Sí, mucho más manejable. sí, Ha cambiado mucho Almería, ¿no? ha cambiado totalmente. Ujú. Ha cambiado totalmente. También en parte gracias a esa tragedia. Hay que tener en cuenta que los accidentes laborales sigue habiendo, Ujú. pero los accidentes laborales en construcción en aquellos años 60-70, hay un capítulo dedicado a eso también, eran continuos, diarios. Era la normalidad, digámoslo Era así, la ¿no? normalidad. Ujú. Las medidas de seguridad laboral no existían, las medidas de control eran las que eran, y este desgraciado suceso provocó que la normativa nacional cambiara. Ajá. Fíjate. Entonces, en parte, lo que hoy disfrutamos también es herencia de lo que hubo que cambiar por esta desgracia. Lo que pasa siempre en Almería, lo que pasa en España, tiene que ocurrir algo trágico para que la cosa cambie. Y desgraciadamente fue así. Ujú. ¿Has hablado con algunas familias de los fallecidos de este accidente? He hablado con testigos Ujú. que vivían alrededor, sobre todo en el capítulo que habla de cómo el edificio se hundió como un castillo de naipes. Además, se titula así el capítulo. Porque aquello, quien lo vivió de cerca tuvo que vivir como un terremoto catastrófico, como una tragedia tremenda, como si hubiese caído una bomba. De hecho, cuando los almerienses que vivían cerca, según me comentan, oyeron el estruendo del... Pues imagínate una mole de 10 pisos que se caiga, el ruido, el polvo, no sabían lo que era, si era un terremoto, si era una bomba, si era un edificio que se había caído. Me dicen que el silencio en los minutos posteriores a la caída fue de las cosas más terribles que han vivido. Ajá. Ya a partir de ahí ya se activó el sistema de emergencia, empezaron a oírse sirenas, la gente empezó a salir de la calle, los propios vecinos quitando con las manos piedras para intentar sacar, que sacaron de hecho algunos de los heridos y pudieron llevarlo a la casa de socorro, que en aquel momento había en el alcalde Muñoz, y luego a la Bola Azul. Los testimonios de aquellos testigos de cómo cayó son tremendos, y 50 años después se les pone los pelos de punta todavía contarlo. Claro, madre mía. Bueno, pues Azorín 1970, este libro que rescata esa parte de la historia de Almería que aunque sea dramática, hay que contarla. Hay que contarla, exactamente. Porque hay historia de Almería. Y que no hay que perder de vista, ¿no? Bueno, no hay que perder de vista nada de lo que ha ocurrido en la historia porque la historia tiende a repetirse. En este caso espero que jamás ocurra, pero aquella parte bonita, entre comillas, de solidaridad, de apoyo, de tiendas y de discotecas que cerraron el día que se declaró de luto y que la misa que se celebró en el santuario de la patrona, no solo el santuario estaba lleno, sino que la calle Gravina, calle General Tamayo, todos los alrededores estaban llenas, tuvieron que sacar megafonía para poder escuchar la homilía del obispo. Las homilías del obispo son tremendamente duras. Todo eso está reflejado en el libro. José Manuel, muchas gracias, compañero. Gracias a vosotros por invitarme y nada, espero que tengáis feliz Navidad. Igualmente, José Manuel. Bueno, pues después de este libro, Azorín 1970, muy recomendable, una labor de investigación tremenda la que ha hecho José Manuel Bertones. Nos vamos con nuestra compañera Mónica Aldehuela, que está en un espacio de cultura, de docencia, de arte y de teatro que se llama Arte en Vacío, preciosa, y allí están haciendo una lectura poética. Mónica, ¿cómo va la cosa? Buenas tardes. Buenas tardes, Michel. Pues sí, estamos aquí en la calle Tirso de Molina número 30 en Arte en Vacío y estamos con Alberto, que es el director del centro, y nos va a contar cómo se llama la actividad que van a realizar esta tarde. Buenas tardes, Alberto. Hola, buenas tardes. Pues vamos a hacer poesía, lectura poética, una de las primeras lecturas poéticas que pretendemos hacer en colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer, y bueno, pues ahí están las personas del curso de poesía que van a interpretar y a leer poemas, esta vez en torno a cada mes, va a ser en torno a una temática, y en esta ocasión con la temática familiar. ¿Cuántas personas van a participar? Van a participar 9 alumnas y luego va a participar también Berta Maldonado, que es una poeta granadina afincada aquí en Almería, profesional, dedicada a la abogacía, pero que le encanta y es una pasión para ella lo que es el mundo de la poesía, y nos va a traer 2 poemas suyos también. Como profesor de teatro, ¿qué significa para ti poder realizar esta actividad hoy con estas mujeres?
Para mí que estén ahí arriba ya es una victoria. El hecho de que ellas puedan subir, tengan el valor, tengan las ganas, la ilusión, el hecho de que hayan hecho grupo. Cuando llegaron no eran grupo, eran en personas nada más, cada una de su madre y de su padre, y ahora es un grupo. Ya el hecho mismo de subir ahí, para mí es una satisfacción. Salga como salga, que va a salir bien, pero es una satisfacción, sí. Bueno, luego hablaremos con Berta de la poesía, pero te preguntaba a ti qué te aportaba a ti, o sea, qué es lo que pensabas sobre el teatro, pero qué crees que les aporta a ellas directamente. Es una manera de expresar emociones. La poesía, cuando ya se teatraliza, ayuda a la persona primero a entender o a entender o a transmitir unas emociones que puede tener dentro, y las puede tener incluso como apagadas o no queriendo darles luz. Entonces el hecho de teatralizarlas es no solamente verbalizarlas, sino además ponerles carne, ponerles físico, es decir, poder enseñarlas. Y el hecho de poder hacer una lectura poética donde lo muestran a otra gente es: aquí estoy, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto. Nos acompañas a hablar con Berta. Ya hablamos con Berta. Está aquí Mitchell, la profesora de poesía. Berta, vamos a hablar con ella directamente y que nos cuente un poco pues qué es lo que va a hacer, lo que va a representar. Hola Berta, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Cuéntanos, ¿qué vas a hacer esta tarde? Pues hoy empezaré yo recitando. Después de una breve presentación me subiré yo a estas tablas. Recitaré un par de poemas. El primero de ellos me gustaría decir que es un poema que se incluye en una antología que se ha hecho para las mujeres que han sido víctimas de violencia de género, que se llama Versos que abrazan, la antología. Y el segundo es un poema que lo dedico, partido de una mujer que soy yo, y lo dedico a todas las mujeres porque se titula Todo lo que no soy, y es el canto de una mujer que no quiere doblegarse a todo lo que se pide de ella para ser la buena o la perfecta, sino que se reivindica como es. Berta, ¿cuál es tu objetivo de esta tarde? Pues como dice su cartel, utilizando unos versos ya famosos, que es pies para que os quiero, si tengo alas para volar, pues es eso, prestarles mis versos para que ellas hagan unas alas con las que, quizá teniendo los pies un poco más dañados, puedan volar con esas alas. Utilizar la poesía como elemento de belleza, que hoy día el mundo no está precisamente como para escatimar belleza, y utilizarla para sanar, que es lo que es la poesía y el teatro. Le decía antes, Alberto, que qué creía que les aportaba a ellas el teatro, y a ti te pregunto lo mismo con la poesía. Eso, precisamente, sanar. El teatro que yo he hecho durante 4 años, teatro, es una manera de salir de ti y de curar desde fuera todas las heridas que tienes dentro, siendo todas las mujeres que no eres, pero en ese momento puedes llegar a ser. Y la poesía es conmover, te conmueves tú y puedes sacar a la luz todo lo que te duele, y conmueves a los que están ahí sentados en las sillas, y de esa manera, como decía antes, hace el mundo un poquito más bello. Pues muchísimas gracias, Berta. A vosotros. Bueno, Mitchell, pues ya lo habéis escuchado, una tarde de poesía en la que se pretende sanar daños y dar alas a todas aquellas mujeres que han sido víctimas de malos tratos. Muchas gracias, por supuesto, Mónica. Buenas tardes y, por supuesto, a todos los que nos han atendido en este espacio cultural. Nos vamos a publicidad, enseguida volvemos con más temas aquí, en Abierto al Atardecer.